Hola alumnos, bienvenidos al canal de taller de la Escuela Normal Superior número 10, carrera en este sistema. En este video de Introducción a la Informática vamos a hablar de hardware, algunos pequeños conceptos que tienen que ver con los equipos físicos. Hardware es, como muchas palabras usadas en informática, una palabra en inglés que inclusive en este caso no tiene traducción literal en el castellano. La traducción literal de hardware es ferretería. Más en castellano, el hardware tiene que ver con los componentes informáticos que son tangibles, que son físicos, que son visibles o tocables. Hardware puede ser componentes electrónicos, componentes de soporte físico, así como los gabinetes, las partes de plástico, en fin, los cables. Todo eso son hardware de la computadora. Los hardware pueden venir de diversas calidades. Por supuesto, como todo, pueden venir baratos, económicos, que tienen poca vida útil o poca calidad de terminación, y que son propensos tal vez a algunos quiebres, y por supuesto el hardware de media calidad, de alta calidad, que tiene diseño más avanzado, que tiene mejor calidad de construcción y o tal vez inclusive mejor performance en el caso de los componentes electrónicos o más durabilidad. Dada la arquitectura abierta de las PC, los fabricantes de hardware son prácticamente infinitos. Existen miles de fábricas, la mayoría están en el Oriente, en China sobre todo, pero muchas de estas fábricas tienen su base de intelectual, por así decirlo, de ingeniería en Estados Unidos o a tal vez otros países europeos. La fabricación en el Oriente es por hardware temas de costos, de mano de obra más barata. No estoy hablando tan exclusivamente de mano de obra así de humana, sino más que nada robotizada. Computadora es una máquina electrónica que procesa información siguiendo las instrucciones de un programa registrado. La computadora sin software es como un televisor sin señales de televisión, sin canales. Es como un celular sin la conexión a red de telefonía. No tiene vida, no tiene de dónde sacar su información, su conectividad, por lo cual una computadora para poder ser útil necesita tener programas. Los programas le dan vida, la organizan, la permiten sacar el jugo, usufructuar de la misma. Por eso el software es tan importante en la PC. Otra definición interesante de computadora es colección de circuitos integrados de otros componentes. Eh, la computadora tiene muchos circuitos integrados. Todos esos chips tienen distintas funciones. Hay chips que están inclusive 2, 3, 4 veces para una mejor performance, para una tarea. Pero básicamente todas las computadoras son todos chips. La computadora también se le llama PC, que viene del inglés Personal Computer, ordenador. También se le dice computadora en algunos países latinoamericanos. Y computador es la caja grande que solemos ver o más pequeña, depende de los modelos que hay, en algunos casos integrado con monitor. Pero cuando tenemos una PC de escritorio solemos decir computadora a la parte del gabinete. En el caso de las portátiles, computadora sería el componente completo. Suele ser mal llamado CPU, es un error. CPU es un componente interno que va dentro de la computadora, como vamos a ver enseguida. El gabinete en sí es la caja de la computadora, o lo que decimos simplemente como computadora. Y ya hablé varias veces de esto, de los circuitos integrados. Los circuitos integrados son pequeñas pastillas de material semiconductor, en especial silicio. Este material utilizado por sus propiedades, como te dije antes, semiconductoras, suelen ser muy pequeños. Eh, de hecho, ser pequeño es muy bueno porque le permite ser menos consumidor de energía, y consumiendo menos energía genera menos calor, por lo cual tiene más vida útil. En un circuito integrado en realidad es un conjunto de transistores muy pequeños. Los transistores permiten guardar el estado de un bit, ya sea 0 o 1, mediante la presencia o la ausencia de electricidad. Y en un milímetro cuadrado de un chip de silicio de hoy en día puede encontrarse aproximadamente 9 millones de transistores. El chip se fabrica en un proceso de fotolitografía, que es básicamente con luz dibujar los caminos o las vías que van a conectar los distintos componentes del chip. Para que el chip pueda ser protegido, digamos, la parte de silicio se la suele encapsular con cerámica. Cerámica es un material adecuado porque es rígido y además porque es muy buen conductor del calor. Entonces permite que el calor no se concentre en el componente, sino que se vaya hacia el exterior. Muchos chips inclusive suelen estar recubiertos por un disipador metálico para extraer mejor el calor del mismo.
El chip más importante que podemos encontrar en una computadora se llama CPU, Central Process Unit, o unidad central de proceso. Él tiene uno o varios chips integrados, varios circuitos integrados, perdón, que realizan las funciones de un procesador central. Un procesador central es un chip específico, tiene una serie de comandos que pueden ser dirigidos por el software para realizar una tarea, típicamente de cálculo aritmético o lógico. Como se podrán imaginar, la unidad central de procesamiento, la CPU, es el componente más importante en el diseño de computadora. Por lo general, cuando uno va a integrar una computadora, o sea, armarlas con sus propias manos, lo primero que va a elegir es el chip, porque a partir de ahí va a elegir los componentes compatibles que estén disponibles para ser usado con este. Al chip también lo conocemos como simplemente procesador o microprocesador. Y los dos fabricantes más importantes del mundo son AMD e Intel. El primero que empezó a fabricar CPUs para la arquitectura de PC, en un contrato que tuvo en Intel cuando se inventó la arquitectura, fue Intel. Durante varios años tuvo el monopolio. AMD años después empezó a hacer equipos clones similares a los de Intel, que iban por lo general una generación atrasada con relación a los de Intel, pero con tecnología mucho más barata. Con el tiempo, AMD logró evolucionar, logró avanzar y lo llegó a dar alcance a Intel, inclusive llegó a romper la barrera del gigahertz de velocidad CPU antes que el Intel. Y hoy en día las dos empresas disputan muy fuerte el mercado de chips, de PC, de laptops, portátil en general, y inclusive podríamos decir que AMD ha superado a Intel en varios rubros como el hogareño o el gamer, y Intel está más todavía liderando el segmento de business, de negocios o grandes empresas. Otro circuito muy importante con una computadora es lo que llamamos memoria principal. La memoria principal en realidad es un conjunto de chips, siempre son varios. Ahí por ejemplo podemos ver en la foto que tenemos 8 en cada uno de esos. Y estos chips tienen un fin diferente al de los chips del procesador, que tienen instrucciones para ejecutar. Estos chips están diseñados para almacenar datos, como mediante el uso de bits, transistores que tienen el estado 0 y 1, como dije antes del procesador, y mediante ellos pueden, juntando muchos transistores, dar información con sentido que puede ser operable lógicamente. Los chips de memoria fueron descubiertos de forma accidental por IBM cuando descubierto, no sé si era la palabra exacta, desarrollado casi accidentalmente tratando de hacer procesadores, descubrieron las propiedades que tenían de almacenar información y se dieron cuenta que podía ser una muy buena para almacenar memoria. Antes de eso, las computadoras guardaban la información en válvulas de vacíos o transistores que son como los que tenían las radios o las televisiones de antes, tamaño muy grande. La memoria principal es utilizada por la computadora, para almacenar la información que van produciendo los programas, la información que lee el programa y los mismos programas que están en ejecución. Un programa nunca se ejecuta directamente desde su almacenamiento del disco, sino que siempre es copiado primero en la memoria principal y de ahí ejecutado por la CPU. La memoria principal es también llamada RAM, sobre todo en los negocios donde venden. Esto viene del inglés Random Access Memory, que significa memoria de acceso aleatorio y que describe cómo es el funcionamiento de la misma. Esto quiere decir que cada elemento de la memoria puede ser leído y escrito al mismo tiempo que cualquier otro. En las fotos podemos ver dos módulos de memoria, uno típico de una PC de escritorio en la parte superior, que tiene un espacio más grande, un desarrollo más grande, y en la parte inferior uno de laptop, de portátil, que obviamente necesita estar puesto en menor espacio. Suelen ser de similar tamaño, mucho más caros en la portátil. Por lo general todo en la portátil es siempre más caro que en una PC de escritorio, y también suele ser de menor rendimiento. La pieza más visible que vamos a encontrar en una computadora se denomina placa base. La también llamada motherboard, mainboard, tarjeta madre, es una gran placa que tiene muchos circuitos, tiene muchos chips, y en ella también están las partes más importantes de la parte interna de la computadora. Están la CPU y los módulos de memoria principal. La placa madre, al igual que la memoria principal, tienen que ser compatibles con la CPU en algunas características eléctricas y de técnicas para poder funcionar. La placa madre permite comunicar entonces la CPU con la memoria y también con los periféricos, porque en la CPU, en la placa madre, vamos a encontrar
distintos zócalos, algunos internos, que por ejemplo se pueden utilizar para conectar un disco rígido dentro de la computadora, se puede utilizar para agregar placas de video, placas de sonido, y vamos a agregar otros zócalos, como se ve en la parte inferior izquierda, que permiten conectar dispositivos externos mediante un cableado, como el monitor, como el teclado, como el mouse, impresoras, inclusive componentes de red, etc. Ahí a la derecha podemos ver entonces esos zócalos de expansión que permiten colocar una tarjeta, y también hay varios componentes más que se permiten conectar distintos dispositivos que van a ser del uso de la computadora. Saliendo al gabinete principal de la computadora en sí, en la parte externa, se encuentra muchos dispositivos de almacenamiento que pueden ser insertados o pueden ser conectados. También dentro del gabinete principal, dentro de la computadora, podemos encontrar el disco duro. Todos estos medios de almacenamiento permiten guardar información. Son componentes electrónicos que tienen alguna tecnología en la cual la información puede ser mantenida a pesar de la falta de energía eléctrica. Por eso se dice que son medios de almacenamiento persistentes. Algunos de estos medios, como el disco duro, tienen un uso intensivo porque además de almacenar información persistente, pueden ser utilizados para almacenar información temporal. Por ejemplo, el sistema operativo, para poder tener más uso de memoria, suele simular memoria principal dentro del disco duro, lo cual conlleva a poder cargar más programas, pero también penaliza en términos de performance de la computadora. Otros medios de almacenamiento, como típicamente los CD o los DVD, son utilizados más que nada para leer información o para leer programas. Los Blu-ray también, que suelen traer películas, son todos sistemas de almacenamiento ópticos, y por lo general la mayoría de estos, al menos industrializados, son de sola lectura, o sea, son grabados en las fábricas y no se pueden cambiar su contenido en las casas, en las computadoras propias. Por supuesto que hay versiones de estos que son grabables, que se pueden grabar una sola vez en la casa, en la grabadora, y también algunos que son regrabables, que pueden ser reescritos un número dado de veces, típicamente 1000 veces. Si necesitamos llevar información a otra computadora, a otro equipo, por lo general contamos con la ayuda de los pendrive. Los pendrive, al igual que las tarjetas SD y las memory stick, son memorias similares a la memoria principal porque trabajan con chips, pero tienen una propiedad específica que le permite a la información ser mantenida aunque no reciba energía por un largo tiempo, que es básicamente su vida útil. Los pendrive son los reyes de la portabilidad porque son enchufables en un puerto USB, con lo cual es muy simple llevarlo de un lugar a otro para poder ir o grabar información. Y las tarjetas SD, micro SD, se utilizan más que nada en dispositivos pequeños como las celulares, las cámaras fotográficas, para almacenar la información obtenida y poder ser pasada a otro equipo como una computadora. También, si queremos llevar información de un lugar a otro, podemos usar un disco duro portátil con una tecnología similar al disco duro, pero suele venir un paquete más pequeño y alguna conectividad para exponer afuera la computadora y poder utilizarlo. Bueno, y nunca está de más recordar los viejos queridos disquetes que ya no existen más. Por ahí algunos, si es mayor de 20 años, los haya visto, ya han desaparecido después de esa época, y eran los pendrive de otra época, medios de almacenamiento magnéticos, muy poco confiables, también eran baratos y lentos, pero permitían llevar la información de una computadora a otra. Y por último, y no tan menos importante, nos podemos encontrar con los periféricos. Los periféricos son dispositivos que se ubican alrededor de la computadora, de ahí viene su nombre. Se utilizan para ingresar información o extraer información. La tarea que viene aquí es que si un periférico es de entrada, ingresa información, él tiene que convertir la señal analógica, leída del medio exterior, a señal digital que pueda ser utilizada por la computadora. Puede ser almacenada en la memoria principal, puede ser utilizada en CPU o en algún otro medio de almacenamiento. Si es de salida, lo que tiene que ser es tener la capacidad de convertir todos esos bits que están en la computadora a algo que sea manejable en el mundo exterior, visible o tangible por los seres humanos. Por supuesto que existen periféricos que pueden hacer ambas funciones, ser de entrada y salida. Podemos dar un ejemplo aquí de un periférico de salida que es, y de entrada, que es por separado, como por ejemplo de entrada un micrófono, que me quedó ahí atrás de mi cabeza, vamos a movernos. Bueno, ese micrófono lindo, tipo viborita, permite que en su parte interna recibir las vibraciones del aire. Ustedes saben que el sonido se traslada a través del aire por las vibraciones que este es capaz de trasladar.
Al llegar al micrófono se transforma en una señal eléctrica analógica que recorre el cable y va hasta un conversor analógico digital que va a transformar esa señal eléctrica analógica en una señal digital, o sea ceros y unos, que se pueden ser manipulados dentro de la computadora. Allí la computadora puede grabar esa voz, puede editarla tal cual como estoy haciendo yo ahora, se puede modificar, inclusive se puede repetir, bueno, que quieran. Podemos invertir el proceso con un dispositivo de salida, como es el parlante. La computadora podría generar una señal digital que representa un sonido. Esa señal digital llegaría a un conversor digital analógico que se va a encargar de convertir la señal digital en una señal eléctrica que va a representar el sonido. Esto va a llevar a un amplificador que le va a dar más potencia. Del amplificador a señal eléctrica amplificada va a ir hasta la bobina del parlante que lo va a hacer vibrar. Al vibrar el parlante va a producir las vibraciones del aire que va a llegar hasta el oído, donde su tímpano va a ser capaz de recibir esas vibraciones y el cerebro va a procesar el sonido, tal cual como yo lo estoy haciendo ahora con ustedes. Otros periféricos son menos pretenciosos, como por ejemplo un teclado que ya captura la información digital con simplemente los golpes de la tecla. Cuando uno toca una tecla, lo que hace es cerrar un circuito. Y ese circuito cerrado lo único que hace es producir una pulsación digital ya codificada en lo que vale una letra o un número o algún carácter específico para poder hacerlo. Por supuesto, otros periféricos también son bastante complejos, como un monitor o una impresora, tienen grados de complejidad ya mucho más altos. Bien, y así entonces estamos cerrando el video. Con esto tenemos una introducción al hardware, tienen material de lectura en la aula virtual para expandir un poco más el tema. Es igual algo simple para poder empezar a manejar. Gracias por la asistencia, chicos, nos estamos viendo próximamente.